con nuestro tema maravilloso, el faraón entre la terquedad y la crueldad. Los textos que vamos a meditar o que ya ustedes leyeron, mis queridos hijos, es el Éxodo 1, 3, 19 y 5. Bueno, todo el Éxodo, pero vamos a tomar apartados de cada uno de ellos para poder comprender qué es lo que hablamos del faraón entre la terquedad y la crueldad. Eso es importante para cada uno de nosotros. Ahora, relativamente, mis queridos hijos, es el segundo gran protagonista es el rey de Egipto, y nosotros lo podemos encontrar a lo largo de todas esas lecturas que nosotros hemos hecho directamente del libro del Éxodo. Este gran personaje sería uno de los grandes personajes. Este gran personaje es el que aparece ya mencionado en el Éxodo 1, 8, y ahí lo podemos comprobar. Más tarde, mis queridos hijos, será sustituido este personaje por otro distinto, y lo vamos a encontrar en el Éxodo 1:23. Aparentemente, mis queridos hijos, es un personaje más cruel que el primero que aparece. ¿Por qué? Y podemos ver nosotros que el pueblo no registró su nombre. El pueblo no registró su nombre, lo dejó en un anonimato. ¿Qué es dejarlo en anonimato? Como decimos nosotros por ahí, nos dejó en el anonimato, o sea, nos dejó en el olvido. El pueblo de la misma manera no registró el nombre de este rey y lo dejó en el anonimato o lo dejó en el olvido. Ahí lo dejó estancado. Y no vale la pena en este momento, no vale la pena recordar su nombre porque no es importante en este caso. Lo importante para el pueblo era dejar claro su capacidad de oprimir. O sea, era tan malo que al pueblo no le interesaba recordar el nombre. Era tan duro que al pueblo no le interesaba saber quién era. Por eso quería dejar su nombre en el pasado, quería dejar su nombre en el anonimato, porque los oprimió bastante, mis queridos hijos. Por eso en las páginas, mis queridos hijos, en las páginas del Éxodo queda muy claro, y eso lo podemos ver ahí, queda muy claro que es suprimido, que es apartado. Y genialmente o genuinamente se dibuja las acciones de los pensamientos de un opresor. Ahora, al ver esos pensamientos directamente de esta persona que es opresora, de esta persona que los oprime, en pocas palabras, que, mejor dicho, como hacemos así, pues vamos a ver en este caso algunos detalles del opresor. El primer detalle que vamos a ver del opresor sería el faraón que desconoce y tiene miedo. El faraón que desconoce y tiene miedo. Dos rasgos, mis queridos hijos, son suficientes para caracterizar el primer faraón. Primero, desconoce a José, y lo debemos de tener muy en claro, y siente miedo. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo del 8 al 10, los que ya lo leímos. Recordemos que en momentos difíciles para el faraón y para Egipto, son esos momentos difíciles para el faraón y Egipto. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender. ¿Por qué? Porque José fue el Salvador. Ahora, mis queridos hijos, todos esos se han olvidado. Todos ellos se han olvidado de lo que tuvo que pasar, de lo que tuvieron que vivir. Ahora, los egipcios solo ven en los israelitas un peligro porque son muchos, son fuertes y tienen una mano de obra barata. Eso es lo que se percibía en su momento. Aquí está el comienzo del fenómeno de la opresión. Y eso es lo que estamos viviendo también en el mundo, cuando una persona migra, cuando una persona se va de su ciudad, cuando una persona se va a otro lado, vemos que eso es lo que pasa en su momento. Por más de que tienen su obra barata, su mano de obra barata, el pueblo es oprimido. Y viene ese fenómeno, ese comienzo de ese fenómeno de la opresión.
en el olvidar los lazos, mis queridos hijos, de la amistad, en el olvidar los lazos de la fraternidad, esos lazos que unen a las personas y a los pueblos. Cuando tenemos a alguien que nos oprima, cuando tenemos a alguien que nos explota, pues automáticamente lo que pasa es que se van a deshacer esos lazos de la amistad. Yo ya no puedo hablar, yo ya no puedo conservar, yo ya no puedo estar con ellos cerca, porque el pueblo no lo permite, no lo permite. A partir de ese momento, mis queridos hijos, los israelitas solo pueden ser enemigos o esclavos, no pueden ser nada más. O eres enemigo o eres esclavo. ¿Y por qué? Como dice en el Éxodo capítulo 1, versículo del 13 al 14, como dice ahí, los egipcios les impusieron duros trabajos y les encargaron la vida con dura esclavitud. Es un pueblo opresor, tras de, como decimos acá en Colombia, tras de cotudo con paperas, o tras de papera con cotudo, bueno, algo así. Como decimos, lo que estamos haciendo es que se les prohíbe o son directamente esclavos o pueden ser enemigos, y cada uno decide en su momento. Otra característica que vemos aquí, que sería nuestro segundo punto, es el faraón actúa con terquedad. Y ya sabemos que es una persona terca, no necesitamos explicar qué es terquedad. Pero en este tema que tenemos también podemos ver que el faraón actúa con terquedad. Ahora bien, yo sé que muchos en el momento de pronto no estamos comprendiendo, pero la sencilla razón por la cual no estamos comprendiendo es que no hicimos la tarea que se dejó antes de salir a nuestro periodo de vacaciones. Si hicimos la tarea, leímos el Éxodo directamente, pues estamos comprendiendo de lo que estamos hablando en el momento. Entonces, el faraón actúa con terquedad, mis queridos hijos. Si el primer faraón reprimido por medio del segundo, vamos a ver especialmente estos fenómenos que llegaron en su momento. Recordemos primero, si el primer faraón reprimido, porque ya sabemos que es reprimido por el miedo, el segundo de los faraones es terco. Entonces tenemos dos características. Uno es reprimido por miedo y el segundo es terco. Ya se lo advierte, mis queridos hijos, Dios a Moisés desde los principios, y decía textualmente: sé que el rey de los egipcios no les dejará marchar, si no es obligado con mano fuerte. Lo encontramos en el Éxodo 3, versículo 19. Efectivamente, mis queridos hijos, su primer encuentro con Moisés revela la actitud terca de este faraón. Y por eso lo dice textualmente: ¿quién es Yahvé para que tenga que obedecer y dejar salir a los israelitas? Ni conozco a Yahvé, ni dejaré partir a los esclavos. Qué duro, mis queridos hijos, porque era terco, pero el Señor se tiene que revelar y el Señor se debe mostrar. El opresor, mis queridos hijos, nunca reconoce a Dios. Y eso lo podemos ver aquí en nuestras comunidades, aquí en nuestros pueblos. Nunca van a reconocer a Dios. Y eso lo debemos de tener muy claros. Ese faraón opresor nunca va a reconocer a Dios. El opresor nunca reconocerá a Dios ni lo tiene en cuenta para nada, porque no es de cuestión, no es de momento, no es de fe, digámoslo así en el momento, o no es de formalización religiosa. No, nada. Es un faraón que le gusta ser, o más bien oprimir al pueblo. Entonces, en cuestión, mis queridos hijos, de intereses, para que nosotros lo tengamos muy presente, en cuestión de intereses, y la verdadera religión siempre parece subversiva cuando exige justicia. Por eso el faraón dice
y tengamos muy presente. Por eso el faraón dice, Moisés y Aarón, ¿por qué alborotan al pueblo que trabaja? Vuelvan a trabajar. En el capítulo 5, versículo 4. Y ahí es donde nosotros podemos comprender, no le importa la presencia de Dios. Nuestra tercera característica directamente es la crueldad. Y eso nos muestra también en el Éxodo la crueldad del faraón. A continuación, mis queridos hijos, cuando vemos la crueldad del faraón, el faraón a continuación, en ese texto bíblico, vemos cómo adopta unas medidas más crueles con el pueblo y pronuncia unas palabras que sin conocerlas han repetido los opresores de todos los tiempos. En pocas palabras sería como un discurso. ¿Y cuál es el discurso? Dice textualmente, mis queridos hijos, carguen a estos hombres con más trabajo para que estén ocupados y no presten atención a las palabras mentirosas o a la palabra mentirosa. Capítulo 5, versículo 9. Ahí lo encontramos. La crueldad del faraón. Y vuelvo a decir, es lo que nosotros estamos viviendo a diario en nuestra comunidad, en nuestros pueblos. Y de ahí es donde nosotros podemos decir, y se podría decir, que el pueblo no tenga tiempo ni de escuchar, ni de pensar, para que no se dé cuenta que la dura situación en que se encuentran pueden tener remedio. Y ahí lo vemos también con nuestros gobernantes. Ahí lo vemos también con los jefes, que a veces son bien explotadores y demás. La crueldad, los cargan de trabajo, la crueldad los oprimen, que no tengan tiempo para nada, que no tengan tiempo de ver nada, de hacer nada, de oír nada, que estén 100% ocupados. Ese era el remedio para dejar el chisme, ese era el remedio para dejar que estuvieran como amigos, ese era el remedio para que nadie se hablase con nadie. Un pueblo opresor. Ocupar el tiempo, ocupar el espacio, ocupar el cuerpo y vacilar al espíritu en las prácticas habituales de la explotación. Ser explotados en todos los momentos. Ahora bien, habían unos que lo aceptaban y otros que no lo aceptaban. Unos que lo aceptaban y otros que no lo aceptaban. Los que no lo aceptaban son acusados de ser muy perezosos. O sea, o trabajaba, mejor dicho, o directamente sería acusado como ser muy perezosos. Lo vemos en el versículo 17 del capítulo 5, para que nosotros lo tengamos muy presente. Ante esos pedidos, mis queridos hijos, ante esos pedidos, ante esos ruegos, ante esas luchas, siempre había una resistencia, o habían unas plagas, digámoslo así, en contra del faraón y de Egipto. El faraón se endurece, el faraón con todas estas luchas, con todas estas plagas, se endurece aún más. Y recordemos, ahí lo muestra el texto, corrió sangre en ambos bandos, en ambos lados. Y de esa manera se demuestra que así actúa la poderosa. Así actúa los poderosos y las poderosas actúan así en ese momento. Cuando sienten que pueden perder sus privilegios, no les importa enfrentar a los pueblos, no les importa enfrentarse a los hermanos, no les importa enfrentarse a la sociedad. Por eso, mis queridos hijos, Isaías dice textualmente, dice Isaías, destruiré a tu país, destruiste a tu país, asesinaste a tu propio pueblo. Y lo encontramos en Isaías, capítulo 14, versículo 20. En pocas palabras, mis queridos hijos, este encuentro, estos capítulos, cuando estamos hablando del faraón, vamos a encontrar que es el faraón entre la terquedad y la crueldad. Uno que era bien terco para todo y el otro que era bien cruel.
Y de ahí es donde nosotros debemos de comprender. Y eso mismo no está lejos de nosotros. Eso mismo no está lejos de nuestro alcance. Eso mismo no está más allá de la realidad o solo está escrito en la Sagrada Escritura. Eso mismo lo seguimos viviendo a diario, en nuestro diario vivir, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Pero para que nosotros lo podamos comprender. Entonces, recordemos, mis queridos hijos, estos tres aspectos fundamentales. El faraón, el primero que es el faraón desconoce y tiene miedo. Tiene miedo. El segundo aspecto, el faraón actúa con terquedad. Y el tercer aspecto es la crueldad de este faraón. Ahora bien, nosotros debemos de comprender y por ello vamos a hacer las tres preguntas que vamos a dejar para que ustedes, mis queridos hijos, puedan responder en este tema de esta noche y nos la puedan hacer llegar. Entonces, la primera pregunta, mis queridos hijos, al respecto del tema que estamos viendo es: ¿cuáles son las actitudes y acciones del faraón contra el pueblo? Está muy fácil. ¿Cuáles son las actitudes del faraón contra el pueblo? Bueno, actitudes y acciones. ¿Cuáles son las actitudes y acciones del faraón contra el pueblo? Ya sabíamos cómo era que lo oprimía, ya sabíamos cómo era que no les permitía, ya sabíamos qué era lo que tenían que hacer. O sea, está muy clara la pregunta. Segunda pregunta. ¿Conocemos hoy a poderosos que actúen de esta forma? ¿Conocemos hoy a poderosos? Cuando hablamos de poderosos, estamos hablando de personas cercanas, de mandatarios, de presidentes, no sé, de jefes. Entonces, ¿conocemos hoy a poderosos que actúen de esta forma? Si decimos sí, pues damos el nombre y el ejemplo. Si decimos no, pues efectivamente no sé en qué país estamos viviendo o en qué cuenta de hadas estamos viviendo, porque creo que todos a lo largo de la historia sabemos que sí tenemos personas que se siguen pareciendo a esto que nos muestran, a estos faraones. 3. ¿Qué lección nos deja o me deja a mí el actuar del faraón? ¿Qué lección me deja a mí el actuar del faraón? Entonces yo voy a escribir el actuar del faraón me deja esto como lección, chan, 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 o me dejó esto como aprendizaje, o verdaderamente no me dejó nada. Entonces, para que lo tengamos muy presente. También vamos a dibujar, vamos a hacer un dibujo, el cual también me lo van a enviar. Eso es con el fin, es el trabajito para certificar el nivel. Vamos a dibujar una secuencia. ¿Qué es una secuencia? Una secuencia. ¿Qué es una secuencia? Como pasos para que lo tengamos presente. Vamos a dibujar una secuencia de las distintas actividades del faraón. Como ustedes ya leyeron directamente el Éxodo, pues saben cuáles son las actividades que realizaba el faraón. Entonces hacemos un cuadro con el dibujito, otro cuadro con el dibujito, otro cuadro con el dibujito, y así lo vamos haciendo. También vamos a escoger un símbolo que nos haya llamado la atención. Ya hemos hablado que son símbolos. Vamos a tomar un símbolo y vamos a escribir por qué escogimos ese símbolo para nosotros. Eso sería el trabajo, mis queridos hijos, que nosotros vamos a ir viendo especialmente para que lo tengamos muy presente. Entonces, recordemos que vamos a seguir leyendo el Éxodo y que todavía nos queda buena parte del Éxodo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.